Vamos de lleno a esta cuestión que tiene que ver con el primer empleo. Y a propósito, hemos invitado al director de empleo del Ministerio del Trabajo, Enrique López Arce. Él nos va a explicar todo lo concerniente a este trabajo, lo que significa, cuál es el impacto que tiene, cuál es la motivación que se da desde esta dirección. ¿Qué tal, director? ¿Cómo le va? Buenas noches. Muy buenas noches, Diego, a la audiencia, y sobre todo un tema demasiado relevante en la casa de cada una de las personas que nos están viendo. Hay personas que están saliendo del tercero de la media, están entrando al mundo laboral, o tal vez salieron el año pasado y dicen demasiado cuesta ese primer empleo, porque sobre todo tenemos un castigo, que el castigo es que el joven buscador del primer empleo busca y encuentra una mayoría de empleos donde dice se necesita experiencia. Y si no me dan la primera experiencia, ¿cómo lo hacemos? Es la pregunta. Claro, así mismo. Doctor, a ver, y siguiendo ese hilo que comentás, un joven que acaba de terminar la secundaria, es decir, termina, iba a decir el sexto curso, pero ya no existe el sexto tercer curso. De la tercer media. año de la media. Nos descubren todo. De esa... Nos descubren todo cuando mencionas cuando eso. hablamos del sexto curso. Sí. Y uno, bueno, hoy día, si prueban la nacional o lo tantea en las universidades privadas, de todos modos, eso genera erogación. Cuando la familia no puede, probablemente ayuda con el pasaje, pero los otros gastos ya son difíciles de alcanzar y el estudiante quiere sufragar esos gastos. ¿Cómo hace? ¿Dónde busca su primer empleo? ¿Acude al ministerio, a la dirección? ¿Se los capacita? ¿Cómo puede hacer? Bueno, mira, tocaste puntos demasiado importantes. En primer lugar, decir de que el tema es muy necesario porque la tasa de desempleo más alta está en esa población entre 18 y 24 años. O sea, es una población con la que tenemos muchas políticas activas. Te voy a contar qué es lo que estamos haciendo y déjame hacer un paralelismo con eso que mencionaba. Tercero de la media, sexto curso. En nuestra experiencia, mamá me llevó de la mano, recién salí, nos fuimos junto a un pariente y le dice, este es mi hijo, ¿verdad? Él no sabe hacer nada. Me acuerdo, se me quedó grabado. Pero es muy honesto, o sea, imagínate... Muy trabajador. Muy trabajador, ¿verdad? Me sucedió a los 14 años. Fíjate, imagínate lo que es. Entonces, ¿qué pasa con... En aquel momento, si no tenías un pariente que tuviera una empresa, ¿qué hacías? Bueno, hoy cambió la historia. Hoy tenés un Ministerio del Trabajo, una institución que se encarga ya de buscar a esas empresas que no te piden experiencia. Y nosotros dentro de esas empresas tenemos un montón de sectores que hoy están trabajando con nosotros. Generamos un lugar de encuentro que se llama Ferias de Primer Empleo. La segmentación de las ferias, o sea, así como hay ferias de primer empleo, hay también ferias para personas de encima de 45 años. Tenemos que llegar a todos los sectores, pero el mayor foco está en la feria de primer empleo. Un lugar donde el joven que no tiene experiencia encuentra una cantidad importante, 10 a 15 empresas por lo general, que toditas le están buscando a él. A alguien que terminó el colegio y que, digamos, no tiene la experiencia, no tiene ni siquiera las posibilidades de haber tenido una entrevista laboral. Entonces le pusimos a psicólogas laborales donde antes de tener la primera entrevista, la psicóloga hace una simulación de entrevista. Pero no es suficiente. O sea, tenemos que decir que las ferias de primer empleo son las que tienen mayor cantidad, o una de las que tienen mayor cantidad de personas. Se suma a eso algo que lo hacemos un año antes. Esa política lo hacemos con el Ministerio de Educación y Ciencia y se llama Emplepar. Cuando están todavía en el colegio, nosotros ya tenemos que prepararlo. En ese tercero de la media, no solo vamos nosotros como institución pública, sino le invitamos a los mayores empleadores. Le invitamos al presidente de la UIP, le invitamos al presidente de la Cámara de Anunciantes, al presidente de las empresas de telefonía móvil, a todos los mayores empleadores le invitamos y le decimos, danos una media hora de tu tiempo y anda a contarle a los jóvenes del tercero de la media qué tipo de cualidades y actitudes estás buscando. Y encima queremos que le cuentes cuál fue o cómo fue tu primera experiencia laboral. Y la gente se sorprende porque un presidente de una empresa que tiene 10.000 personas a cargo, genera 10.000 empleos, viene y cuenta ante esos jóvenes y dice, mira, yo conseguí empleo después de 17 entrevistas de trabajo. Entonces, cuando ese señor tan exitoso que sale en tapas de revista te cuenta de que le costó conseguir empleo, el joven entiende de que va a tener que tener muchas entrevistas
y también llegamos a concienciar algo que nos cuesta un poco por las características de los millennials. Ese joven que es millennial y ahora tenemos los centennial, específicamente tiene una tolerancia al fracaso un poco disminuida, tiene otras actitudes gigantescas, ¿verdad? Dominio de la tecnología, pero sin embargo, digamos que le duele, y a quién no le duele cuando te dicen te vamos a llamar y nunca le llaman. Entonces eso estamos haciendo. ¿Qué es lo que vamos a hacer hacia el futuro? Porque nos damos cuenta de que eso no es suficiente. Ayudamos a muchos jóvenes, pero queremos ayudar a muchos más. Y nos percatamos de algo que vos me vas a dar la razón. Empezamos a analizar a los jóvenes del primer empleo y encontramos que muchos venían mucho más preparados. Y nos tomamos nuestro tiempo, yo y todo el equipo, un buen equipo que tenemos, y empezamos a preguntarle a ellos por qué ellos vienen más preparados, por qué ellos en la entrevista laboral no están tan disminuidos como otros jóvenes. Yo me acuerdo en mi vida particular, yo temblaba en mi primera entrevista. Totalmente. ¿Y sabés lo que nos decían? Lo que pasa, señor, es que yo tengo un hermano o una hermana mayor. Y entonces analizando políticas activas de empleo a nivel mundial, encontramos que en España, en el peor momento de una crisis de desempleo español, hubo programas como tutorías, en donde se ponían a tutores que empezaban a asesorar a una cantidad de jóvenes buscadores del primer empleo, que quieren a alguien, no se animan a preguntarle a papá y a mamá, porque hay una cantidad grande de diferencias, sino quieren a alguien con una edad cercana a quien preguntarle cosas. Entonces, lo que se está pensando de acá a poco, y es una buena noticia, se van a hacer tutorías del primer empleo. Se van a buscar trabajar. Y esas tutorías ya se van a dar antes de que culmine el tercer año. Se van a dar antes y después, en los primeros meses. Entonces, tenemos con los jóvenes del tercero de la media y tenemos aquellos que ya salieron, ¿verdad? Aquellos que ya están buscando empleo, que nosotros le tenemos en una base de datos, a quienes le llamamos y le decimos, por ejemplo, ¿sabes qué? Tenemos 50 tutores del SNPP que van a donar su tiempo, ¿verdad? Es un trabajo ad honorem. Tenemos 25 estudiantes de psicología del último año, donde ellos quieren tener una experiencia así, y le juntamos en un espacio. Antes le capacitamos a esa persona y le decimos cuáles son los principales obstáculos y barreras para conseguir el primer empleo, y empiezan a tener una tutoría. Y el objetivo es, en los primeros 100 días, llegar con 500 tutores a 5.000 jóvenes, y que de esos 5.000 jóvenes, 3.000 consigan empleo. Gente, habilitamos nuestras líneas de comunicación, el WhatsApp 0972-655-000, el WhatsApp de Puntos de Vista, para las consultas que podamos hacerle llegar al director de empleos. Me interesa saber, director, a ver, cuando uno termina, porque esto creo que viene de la mano con lo relacionado con el empleo, cuando uno termina el tercer año de la media, también ya va proyectando lo que quiere estudiar. Absolutamente. ¿Existe algún observatorio que pueda determinar para una persona que tiene capacidad para diferentes profesiones, para no ir precisamente a aquello que está sobrecargado, el caso de Derecho y de otras carreras, por ejemplo? Enfermería, por ejemplo. Que está muy sobrecargado, entonces, porque, a ver, entiendo que una persona tiene la capacidad de varias profesiones, no solamente de una, pero muchas veces uno se fanatiza cuando termina el colegio de ciertas carreras, sobre todo las clásicas que siguen teniendo siempre éxitos, ¿no? Mira, la pregunta es fundamental. Sí existe, hay un muy buen observatorio dentro del Ministerio del Trabajo. Sí. Nosotros hemos lanzado análisis del porcentaje de empleabilidad de carreras. O sea, podemos saber que de cada 100 egresados de la carrera de Derecho, 80 tienen que abrir su propio estudio jurídico y 20 principalmente son absorbidos por el Ministerio y por el Poder Judicial, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de que la gran mayoría de esos 20 que consiguen trabajo de dependencia lo hacen en instituciones públicas o en el Poder Judicial. Tenemos lo mismo en cuanto a farmacia. O sea, farmacia tiene hoy uno de los porcentajes, el técnico superior de farmacia tiene hoy uno de los porcentajes más altos de empleabilidad. Entonces, de los 1.500 egresados que hay en los 11 institutos técnicos superiores reconocidos por el MEC, el 92% consigue empleo. Tenemos algo similar con los ingenieros y estamos haciendo con el resto de las carreras.
Pero lo más importante es que hemos podido sacar alertas. O sea, nosotros queremos que el ciudadano, antes de empezar a estudiar Derecho, sepa que en la gran mayoría de los casos, el 80% de los casos, él va a tener que abrir su propio estudio jurídico. En el caso de enfermería, nos hemos encontrado de que años atrás, aproximadamente 15 años atrás, empezó a correr que no había enfermeros. Y efectivamente ocurría eso, porque había muchos que migraban al exterior. Pero ¿qué es lo que pasó en los siguientes años? La foto fue cambiando, ya hubo un exceso de enfermeros, pero sin embargo esos jóvenes, la mayoría del interior del país, no fueron informados. Tanto así que de acuerdo a números de la Asociación de Enfermeros, con los cuales tenemos contacto, nos dicen de que aproximadamente 1.500 e inclusive un poco más de enfermeros hoy les cuesta conseguir empleo. Es muy importante y hay mucha información en la página web donde también pueden levantar su currículum y ver las vacancias que tenemos como Ministerio del Trabajo, que se llama Paraguay Puede Más. Además de eso, por ejemplo, hay los 5 mayores errores que se comete en el primer empleo. ¿Cuáles son los 5 mayores errores que se comete cuando vos estás buscando empleo o cuando recién accediste a tu primer empleo? Aunque vos no creas, Diego, un error pero normal entre los muy jóvenes tiene que ver con el celular. El celular hoy es como tu número de cédula, sin embargo, se cambia constantemente. El número. El número. Mira, te doy un dato muy importante. Para estas tutorías, nosotros llamamos a esos jóvenes. Tuvimos que hacer 700 llamadas para poder contactar a 500 personas. O sea, 200 llamadas, llamábamos y ya nos decía, ya no le corresponde al número, el número temporalmente desconectado. O sea, imagínate, 500 tuvieron éxito. Otra vez los 500, cuando nosotros le decíamos, te esperamos en tal momento, la mitad nos decía que sí y la otra mitad nos decía, no puedo, tengo actividad, tengo examen, tengo esto, tengo aquello. Entonces, 250. Al final, los 250 que te dicen sí, llega la fecha de la entrevista y 130 nomás participan. O sea, otros 120 que te dijeron que sí, no fueron. Te dijeron que sí, pero no fueron. Entonces, por eso es que de repente el tema del número de celular es muy importante. Sí. O sea, el joven que nos ve en casa, que de repente escucha o ve una promoción donde dice vas a tener un descuento en un teléfono de alta gama, lo último, y de repente se ve tentado, tiene que recordar de que en ese número que él va a estar cambiando está todas sus redes de comunicación, todos los contactos y todos los currículum que dejó hasta ese momento van a estar con ese número anterior. Entonces no es que cambia nomás el número. Sí. Pues cuando uno es muy joven dice, no, yo voy a cambiar nomás. Sí. Nos tocó en los colegios, en el tercero de la media, nosotros le contábamos esto a los chicos y levantaban la mano a los chicos y dice, sí, yo cambié 2 veces. Sí, y le preguntábamos, ¿y por qué lo que cambiaste? ¿Te querés escapar de tu novia, de tu novio? Porque eran chicos y chicas. Y nos decía, no, señor, había una muy buena promoción de descuento en equipo. Primer error, el tema de cambiar el número de celular. Claro. Segundo error, no identificar en qué uno quiere trabajar. Y ahí hay algo muy importante que se está haciendo y que se llama tutoría laboral. O sea, psicólogas laborales, si se van a la dirección de empleo, le hacen test de personalidad y le hacen una conversación y le hacen recomendaciones y ese ciudadano sale con 3 oficios o 3 empleos donde va a tener las mayores oportunidades de empleo y que necesita el mercado. Si él va... ¿Eso dónde? Eso en Perú y Río de Janeiro, Dirección General de Empleo, atendemos de lunes a viernes. Puede ir a hacer ese test. Puede hacer, hay 3 psicólogas laborales que se turnan y no tiene costo. Tiene que tener media hora de tiempo. Dice para que uno pueda saber a qué puede dedicarse. Mira, nosotros en la Feria de Primer Empleo, en la última, que hicimos hace 2 meses, siempre preguntamos cuántos de ustedes se hicieron una tutoría laboral. De más o menos 700 personas que se llegaron, creo que 2 nos levantaron la mano. Imagínate, 698 jóvenes no tuvieron un test de personalidad, un test de actitud, un test de rapidez de tecleo, ¿verdad? Porque la mayoría de las empresas usa sistemas informáticos y hay que saber qué nivel de rapidez tiene. Si se va al SNPP, lo mismo. Claro, hay que ver si hoy día se sigue estudiando dactilografía. En mi época yo estudié dactilografía. En una empresa extinta, así que puedo decir su nombre, en UV, por ejemplo. Yo es lo mismo. Y era la pelea con la máquina de escribir. Así mismo.
Y bueno, en la actualidad los chicos ya no se van a esos lugares, pero porque vienen ya con el software en el ADN. O sea, ellos desde chiquititos ya están tipeando, entonces Claro, cuando llegan a los 13, a los tablet. 14 ya lo hacen tan rápido que inclusive nos ganan a nosotros. Sí, cierto, entonces, cierto. el joven tiene que hacerse, si va al SNPP lo mismo, una psicóloga laboral. En el caso nuestro laboral, en el caso del SNPP, una psicóloga educativa le hace un test porque descubrimos que lo normal, lo más común es que vaya y estudie de repente mecánica, pero no porque él quiere estudiar mecánica, sino porque un amigo le hizo, vamos pues a estudiar mecánica, sabe que se gana en eso. En realidad él no quiere estudiar mecánica. Estamos en el boom de los automotores. Quiero leer y quiero compartir contigo los mensajes que envía la gente, porque también mucha gente se comunica con nosotros a través del WhatsApp. Buenas noches, lo de Ciudad del Este tenemos chance, Miguel. Claro que sí, hace el 13 de agosto, hace justamente un mes, estuvimos en el shopping Jesuítica con una importante feria de empleo y vamos a volver. No se preocupen, nosotros estamos viajando mañana de madrugada a Loma Plata. El viernes pasado estuvimos en Concepción, el sábado estuvimos en Capiatá. Tenemos una nueva ministra, Carla Cigalupo, y el viceministro muy activos que nos pusieron un calendario de no parar y tenemos que estar cerca de la gente. Vamos a volver a Ciudad del Este. Acá en esta página que es Paraguay Puede Más, ¿en eso pueden tener ellos la información de la feria de empleo? Pueden tener, el calendario de ferias de empleo. Esta es la página. Acá quiero compartir con ustedes también para que puedan ver. O sea, que ingresen constantemente a esta página donde dice Paraguay Puede Más. .mtes.gov.py, pues lo mejor es entrar por el buscador. Google, otro buscador, Paraguay Puede Más. Y ahí van a tener entonces las informaciones de cuándo se van a realizar la feria de empleo.